Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Luis. Buenos días, buenos días. Bueno, espero estén despiertos por ahí. Vamos a dar inicio. Necesito que aprovechemos la clase, ¿no? Solo déjenme iniciar la grabación por acá para que podamos empezar. Bueno, por ahí se van uniendo algunos compañeros, habemos 25. Yo esperaría que de aquí a las 8 y 7 ya estemos todos. Denme un momentito que quiero explicarles algunas cosas. Ok. Vamos a ver. Les comparto pantalla ahora. Ustedes me confirman si la ven, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Listo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, comentar algunas cositas. Respecto a nuestra guía, ustedes se acuerdan que estamos trabajando en, o mejor dicho, lo último que hicimos fue abrir una conexión a mi base de datos, lo cual pues ya con eso tengo el escenario cubierto para poder empezar ya lo que sería el desarrollo de nuestros módulos, ¿no? Dentro del sistema de información. Bien, en ese sentido,
En ese sentido, y continuando con la guía, vamos a entrar en materia de lo que sería, pues obviamente, solo déjenme, ¿dónde tengo esto? Entonces, entraríamos en materia de lo que sería, pues, empezar con la gestión de usuarios, particularmente a través del modelo vista controlador. Esto para algunas personas que no han visto el patrón de diseño modelo vista controlador o DAO o cualquiera parecido, pues obviamente vamos a empezar prácticamente desde cero para que puedan tener una mejor asimilación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en primera instancia? En primera instancia, pues vamos a tener una petición HTTP que obviamente surge de un usuario por ahí, ¿de acuerdo? Y esa petición va a viajar desde un front a nuestra API y esa API lo va a procesar, ¿no? Luego esa API pues obviamente va a comunicar eso a un back, se va al sistema gestor de base de datos y ese procesamiento de esas peticiones pues se hará en ese sentido, ¿no? Entonces recordemos esta parte. En esencia, esa es una petición HTTP o ese es el camino a seguir y lo que va a ser cíclico. O sea, eso va a funcionar y a ser prácticamente redundante en muchísimas ocasiones obviamente por los usuarios particularmente, ¿no? Entonces, yo hago petición, recibo un procesamiento de esa petición y un mensaje al respecto. Entonces, cuando nosotros utilizamos un modelo vista controlador, recordemos cómo tenemos estructurada nuestra API, todas esas peticiones entran por un index.php que yo tengo dentro de la carpeta pública. ¿Sí? Entonces, ahí yo determino si la ruta correspondiente es válida y obviamente lo mando ¿a dónde? Lo mando a una carpetita que se llama rutas, ¿de acuerdo? Rutas. Y de rutas, ¿a dónde mando esa petición HTTP? O sea, ¿y por qué lo mando a rutas? Ah, ok. Porque en ruta yo voy a tener todas las rutas, valga la redundancia, válidas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener todas aquellas rutas válidas. ¿Para qué me va a ayudar esto? Obviamente, pues como su nombre lo dice, pues son rutas, ¿no? Vamos a enrutar esas peticiones correspondientes. Yo lo puedo hacer de esta manera. Esta es una de las tantas maneras en las cuales se puede hacer, valga la redundancia. Y pudiese implementar otros mecanismos, como por ejemplo, generar un solo archivo para gestionar todas las rutas, etcétera. Bien. De rutas, nosotros enviamos esa petición HTTP a lo que sería un controlador, un controlador, y ese controlador pues obviamente va a tener, por ejemplo, vamos a tener user controller, etcétera. Entonces vamos a tener múltiples archivos, ¿no? Controller, así. Vamos a tener múltiples controladores. Entonces, obviamente esa petición de usuarios va a proceder a el controlador correspondiente. No sé si están viendo lo que estoy escribiendo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, si es una petición correspondiente a productos, pues va a pasar a Product Controller, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, pues yo tengo las rutas correspondientes, los controladores, pero en su defecto, a partir de esos controladores, yo pasaría a lo que sería, pues, un modelo. ¿Sí? Un modelo. Entonces, en ese modelo, pues obviamente yo voy a tener user model, product model. No.
¿cuál es en esencia la finalidad de hacer esto? Vean ustedes, como yo estoy utilizando un modelo vista controlador, ustedes verán, yo ya tengo el control atendido, ¿de acuerdo? Tengo el modelo atendido, pero la vista me hace falta, ¿de acuerdo? Me hace falta. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, como estoy utilizando una API, ¿de acuerdo? Como estoy utilizando una API, entonces esa petición HTTP proviene de una vista e ingresa a nuestra API a través del index. Por eso yo no necesito la vista ahorita, porque la vista va a ser el front correspondiente, que aún no hemos entrado en eso. ¿Sí? Posterior, lo que estoy creando aquí es un camino para poder procesar todas mis peticiones HTTP, donde tengo las rutas, que obviamente van a ser las rutas válidas, porque ahí tiene que existir un archivo que me permita a mí poder redireccionar hacia el controlador correspondiente que necesito convocar para poder procesar esa petición. Que esa petición puede variar muchísimo, porque puede ser un registrar datos, un eliminar datos, un actualizar datos o un consultar datos. Así de sencillo. O sea, en otras palabras, si ustedes se fijan, aquí yo no sé todavía qué actividad es. O sea, yo no sé todavía qué actividad es. Aquí, si yo ya estoy seguro qué actividad es. ¿Sí? O sea, el tipo, por lo menos. Entonces, en ese sentido, claro, yo aquí lo puedo saber por el método, ¿no? Por el método que estoy utilizando. Por el método que estoy utilizando. Y si yo sé que es un método put, patch, delete, etcétera, yo puedo saber qué es un eliminar, qué es un actualizar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo lo que busco es un tema de orden, un tema de orden. Por lo tanto, yo genero este camino partiendo del index, lo mando a un archivo de ruta, ese ruta es el que me va a definir a mí hacia dónde lo dirijo o hacia qué controlador convoco para poder procesar esa petición. Más aún, en este momento, cuando yo estoy en rutas, no sé si es un create, si es un read, si es un update, si es un delete. Eso lo voy a saber allá bueno, lo puedo saber ahí, lo podemos implementar ahí, lo puedo saber ahí. No recuerdo cómo les dejé la guía, pero prácticamente es eso. Poder a través del método definir a qué controlador voy a instanciar, porque recordemos que esto es una clase, ¿de acuerdo? Esto también es una clase. Entonces acá yo voy a hacer la instanciación de esa clase, ¿sí? Para poder llamar a los métodos que están en esa clase. Por lo tanto, esa petición HTTP va a ingresar de rutas, va a instanciar o va a llamar al método definido en el controlador correspondiente. Ese método, pues obviamente va a llamar al método correspondiente en el modelo, y recuerden esto que es muy importante. Solo los modelos se pueden comunicar con mi base de datos. Solo los modelos. O sea, en otras palabras, aquí es donde yo voy a llamar a quiénes, a mis procedimientos almacenados. Procedimientos. ¿Sí? Entonces, solo el modelo tiene la facultad o el permiso para poder comunicarse con la base de datos. Así de sencillo. O sea, en otras palabras, solo aquí voy a abrir la conexión con mi base de datos. ¿De acuerdo? Vean ustedes. Posterior a que yo abrí la conexión a mi base de datos, obviamente obtengo una respuesta de esa base de datos y yo retorno esa respuesta al controlador. El controlador retorna esa respuesta a la ruta y la ruta la manda nuevamente al index y el index la manda ¿a dónde? Al front. ¿De acuerdo? Recuerden que el index es nuestra base de datos. Es nuestra puerta de entrada. Entonces la manda al front. Y listo, ahí ustedes tienen la arquitectura de nuestra API con la comunicación con nuestro back y al mismo tiempo pues con
el sistema gestor de base de datos. Básicamente esto es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se comprende un poquito mejor ahora? Sí, Lee. Súper, 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 súper. Me alegra. Bueno, dejo de compartir en esta pantalla para proceder a compartirles por acá. Bueno, incluso voy a desconectar esta pantalla para que no haya ningún problema y guardo esto porque ya explicamos lo que era necesario, ¿no? Así de sencillo. Les comparto ahora la pantalla donde estamos, pues obviamente, con nuestro código. Ustedes me confirman, por favor, si ven mi código fuente ahora, ¿no? La guía particularmente, ¿no? Que tengo abierta por ahí. Bien, gracias, gracias. Recordemos entonces que vamos a gestionar usuarios. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque yo voy a empezar con mi perspectiva de administrador. Imagínense que yo voy a empezar con un tema de un login, ¿no? Entonces, necesito hacer varias cosas. Bueno, en primera instancia, recuerden de que obviamente tuvieron que haber hecho un análisis, tuvieron que haber determinado todas esas perspectivas, tuvieron que tener todo lo que son prototipos de formularios, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso nosotros estamos asumiendo todos esos escenarios, recordémoslo. Por lo tanto, pues vamos a gestionar usuarios. Entonces, para poder gestionar esos usuarios yo voy a necesitar un controlador. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi archivo de rutas. Recordemos de que las peticiones HTTP ingresan por index, ¿sí? Ingresan por index. Por aquí tenemos usuarios o tenemos autorización si queremos hacer un logueo, un login, y obviamente ese archivo debe de existir, o sea, la ruta debería de existir en mi carpeta rutitas, ¿sí? O rutas, y listo, ¿no? Entonces, en este caso, pues cualquiera de esas rutas que nosotros ya tenemos definidas, pues existe, ¿no? El archivo. Y es legible también, tenemos los permisos de lectura, etcétera. Bien, por ahí ingresamos. Ahora, según la guía, para que llevemos esto en orden, lo primero que vamos a hacer es gestionar usuarios. Perfecto. Vamos a crear entonces un controlador para usuarios. Nosotros ya lo hicimos la semana pasada, por lo menos lo dejamos planteado. Aquí está. Y decíamos que teníamos el nombre de espacio correspondiente al controlador, incorporábamos todos aquellos objetos que íbamos a utilizar, definíamos la clase, algunos métodos algunos atributos que ya explicamos para qué nos van a servir, porque toda petición HTTP tiene todos estos elementos. Y vamos a utilizar expresiones regulares para poder hacer validaciones. Por acá el método constructor, que lo podíamos definir de dos maneras y listo, ¿no? Luego empezábamos con los métodos que a nosotros nos interesaban, ¿no? Por ejemplo, el método que nos va a permitir registrar usuarios en la base de datos, que nos va a permitir consultar si un usuario existe o no en la base de datos, etcétera. Entonces, al final recuerden de que esta es una clase usuarios, así de sencillo. Pero que nosotros le denominamos controlador. ¿Por qué es controlador? Ah, bueno, porque es aquella clase que me va a servir a mí para poder denominar o llamar al método correspondiente que a la vez me va a llamar al modelo que se va a comunicar con la base de datos para esa acción en particular. ¿Sí? Entonces, por eso se denomina modelo vista controlador, porque yo lo puedo hacer de diversas maneras, específicamente utilizando o implementando un controlador que me permite, pues, hacer exactamente como su nombre lo dice, ¿no? Controlar la petición. Bien, entonces, nos venimos para acá, definimos nuestro controlador de usuarios y listo, ¿no? Por ahí obviamente vamos a tener más métodos. Recuerden de que nosotros habíamos dicho de que esto ya nosotros ya lo teníamos definido, pero que había en esencia algo que realmente era la esencia de estos métodos correspondientes. Por ejemplo, en este caso, el método para registrar usuario pues tenía más o menos esta estructura, luego íbamos a tener otros métodos correspondientes. Ahora, creo que si mal no recuerdo les dije que ya teníamos todos esos métodos construidos, así que voy a traer esos métodos para que los podamos avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces, tengo por acá esa API construida, tenemos CRC,
controlador de usuarios, aquí está, controlador de usuario, y me voy a llevar los métodos, nada más, porque la clase ya la habíamos definido. Entonces los métodos, voy a llevarme estos métodos para que podamos agilizar un poco la clase. ¿De acuerdo? Entonces, esto de estar copiando y pegando no me gusta mucho porque a veces el entorno de desarrollo se pone un poco complicado, ¿no? Entonces vamos a darle pegar y listo. Entonces vamos a irnos para acá arriba porque necesito que vayamos viendo parte por parte. Vamos a ver. El primer método que vamos a definir en esta clase es el registrar usuario. Entonces el método está por aquí. Luego vamos a crear un método que se va a llamar loguearse, ¿no? Que nos va a permitir loguearnos. O sea, en otras palabras, va a ir a la base de datos y va a decir pues si el usuario existe o no. Luego un método que me permite retornar todos los usuarios, ¿sí? Un método que me permite buscar un usuario en particular, un método que me permita validar la contraseña y así sucesivamente. Creo que ya habíamos dicho que esto lo íbamos a ir haciendo parte por parte, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Sí, ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Entonces vamos a seguir esa misma nomenclatura. Disculpen entonces. Vamos a borrar esto nuevamente. No importa. No importa, no importa. Entonces lo dejamos por donde lo tenía, por aquí, ¿verdad? Entonces le dije que lo primero que íbamos a hacer era construir un método que me permita registrar. Recuerden de que ahorita vamos a crear los métodos, posterior los vamos a utilizar. ¿Sí? O sea, no queramos ver todo de un solo. Primero lo primero, ¿no? Creamos el controlador con sus métodos correspondientes. Entonces, en este caso, pues yo lo denominé POS, recuerden, yo lo denominé POS y tal cual como lo tienen en la guía, ¿no? Aquí en la guía les aparece como el método que recibe una ruta a un recurso o un endpoint y obviamente valida todo eso, ¿no? Entonces, la idea es esto. Miren, en esencia, el método POS o registrar usuario, lo único que va a hacer es instanciar el modelo y mandarle todo allá, porque es allá donde se va a procesar. Obviamente, el controlador me permite a mí validar muchísimas cosas, entonces esas validaciones son las que tienen relevancia aquí. Por lo tanto, yo le puedo llamar POS o le puedo llamar registrar usuario, cualquiera de los dos. Pero en esencia, ¿qué va a hacer? Observen, instanciar el modelo y llamar al método correspondiente a ese modelo. Recordemos de que aquí vamos a recibir la ruta a un endpoint, ¿de acuerdo? Y esa ruta es la que nosotros vamos a validar. Entonces vamos a empezar a hacer esas validaciones a partir de aquí. Vean que lo vamos a ir haciendo en el mismo orden en el cual yo ya lo tengo definido porque aquí considero varios escenarios. Entonces, a pesar de que el código ustedes lo vayan a ver extenso, van a ver que solo es una serie de if anidados que van a ir tomando relevancia, ¿no? Entonces, veamos por acá. Antes que nada, pues le voy a poner un exit para que salga de todo al final de la ejecución de este método. Entonces, ve, lo que vamos a hacer ahora son una serie de validaciones, una serie de validaciones, una serie de validaciones a nivel del código. Entonces, vean que yo voy a pegar esto. Y luego voy a cerrar esto solo para darle un orden. Así. Ya les explico las validaciones que están definidas en la parte de arriba. Solo son puras validaciones. Vean esto. Entonces, validamos que los campos no vengan vacíos, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos esa validación? Vean que aquí vamos a ir haciendo varias validaciones para que ustedes lo vayan comprendiendo. Solo que me gustaría saber por qué this me marca como is not object context. Ah, ok. No es un objeto, data. Entonces quiero ver si data viene como parámetro. Recuerden de que esto tiene que venir como un objeto, o sea, a nivel de parámetro. Por eso es que me va a marcar this como error.
Entonces, incluso puedo sustituirlo, creo. Déjenme ver. Control H y lo reemplazamos todo. Pues, ahí está. Sí, creo que ya me lo reconoce. Reemplazamos con todo esto. Listo. Por aquí estamos bien. Ahí está. Ya corregimos el errorcito por ahí. Acá me envió data y por acá me cambió data. Listo. Por acá también. Listo. Ahí está. Bien, ya corregimos. ¿Qué pasó por acá? Ok. Aquí sí es necesario decirle this. Aquí sí. Entonces, porque es el constructor, entonces es por los parámetros. Pura programación orientada a objetos. Esos ajustes que estábamos haciendo. Vean entonces, en esencia, recordemos, instanciar el modelo y mandar al modelo. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí, como yo les decía, pues nosotros denominamos POS o registrar usuario, no importa. Pero vean que lo primero que vamos a hacer es saber, nosotros ya sabemos qué campos son los que trae la petición HTTP si yo voy a registrar un usuario. ¿Se acuerdan? Entonces, recordemos algo. Vamos a ver qué campos son los que tenemos que validar y obviamente lo vamos a ir haciendo de acorde a cómo tenemos nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces solo déjenme que por acá no he iniciado nuestro sistema gestor de base de datos. Le doy a iniciar por aquí. Se está corriendo. Vamos a ir a validar nuestros campos a nivel de base, ¿no? Entonces vamos a registrar, ¿qué? Abogados, habíamos dicho. Entonces la tabla abogados tiene estos campos, son 9 campos, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando en ello. Por ejemplo, el nombre, tenemos el nombre, el DNI, tenemos el email, tenemos, bueno, creo que ahí mismo están los demás. Tenemos el rol, tenemos la clave, tenemos confirmar la clave, que no es necesario almacenarla, pero ahí la confirmamos, ¿no? Confirmar la clave, el token no lo voy a validar y la fecha tampoco, ¿sí? Porque eso se genera automáticamente. Entonces, por lo menos estos campos yo ya los tengo validados. Ok, vean ustedes que esta es una validación simple. Le digo, empty, el campo, y obviamente, ¿qué hacía empty? Y se los pongo ahí. Empty lo único que hace es validar si una variable está definida y tiene un valor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si nombre, si rol, clave, DNI, email, confirma clave están definidas, perfecto. Entonces procedemos. ¿Qué sucedería si no? Ok. Entonces voy a codificar un mensaje para el usuario y le voy a decir, fíjate que le vas a dar un error 400 al usuario y le vas a decir, todos los campos son requeridos, proceda a llenarlos. ¿De acuerdo? Esa va a ser la primera validación. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien con el primer if? Sí, ¿verdad? Sí. Súper, súper, súper. Ahora, vamos con la segunda validación. Aquí es donde entran en juego las expresiones regulares que habíamos explicado anteriormente. ¿Sí? Entonces, vamos con la segunda validación. Vean ustedes que es un else if y le digo negación. Este método ya lo vamos a explicar. Prácticamente es el que me permite a mí poder ejecutar una expresión regular. Entonces le digo, ingresa a esta variable, o mejor dicho, recibe este parámetro. Recuerden de que este es un parámetro. Miren, aquí va separadito por coma. Y este es un método, pragmatch, es una funcioncita por ahí. Le digo, mira, ve, vas a verificar que el nombre, el campo nombre, vas a verificar que el campo nombre
mediante esta expresión regular tenga solo los caracteres definidos en este campo. Vámonos a este campo. ¿Se acuerdan dónde lo definimos? Lo definimos en la parte de arriba. Se llama validar texto, ¿no? Aquí lo teníamos. Vamos a ver dónde está. Está por aquí. Validar texto. ¿Qué campo vamos a definir? Ahí. Solo cualquiera de todos los caracteres. Recuerden de que cualquiera me refiero al signo más, ¿sí? Cualquiera de todos los caracteres comprendidos en esos dos rangos, de la A a la Z en minúsculas y de la A a la Z en mayúsculas. Entonces, cuando yo le digo a través del método o de la función PregMatch, recibes una expresión regular y en el siguiente parámetro lo que le mandas es el campo que quieres validar. Si no se cumple, veamos aquí la negación, si no se cumple esa validación, o sea, si este campo nombre tiene un número, entonces no se va a cumplir y me va a decir, imprime un mensaje, va a ser el mensaje 400 y le vas a decir, en el campo nombre debe ingresar solo texto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, muchachos? ¿Vamos bien? En el segundo if. ¿Sí? No hay problema, ¿verdad? Entonces, esto es algo sencillo. Lo único que veamos que yo definí algunos campos como expresiones regulares, como validar texto, validar rol, validar email, por la misma razón. Ahora, para poder utilizar la función PregMatch, que al final es una función que me permite a mí, pues simple y sencillamente, facilitar las validaciones correspondientes a través de una expresión regular, obviamente, ¿no? Bien, sigamos con el siguiente if. Le digo, si el campo DNI, ¿qué elementos debería de contener el campo DNI? Solo números, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. Le paso el primer parámetro es mi variable, donde yo tengo la expresión regular, que me permite a mí solo definir números, solo definir valores numéricos. O sea, validar número va a contener cualquiera de los campos del 0 al 9 en todos sus elementos. Por lo tanto, acá en validar DNI, lo único que hago es decirle, si mi expresión regular que me va a permitir o que te está restringiendo a recibir valores, o a mejor dicho, a definir valores de 0 a 9, no importa el orden, no se cumple, entonces imprime un mensaje 400 y que diga, en el campo DNI debe ingresar solo números. ¿Sí? Obviamente es muy similar al anterior. Ahora, ¿qué sucede con el correo? Con el correo ya cambia la cosa. ¿Por qué razón? Cambia un poquitito, nada más. Vean ustedes. Aquí yo lo que voy a utilizar es una función un poquito diferente a PregMatch, pero tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido el hacerlo de esta manera. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque yo sé que un correo va a tener un formato definido, ¿cierto? ¿Cuál es el formato definido para un correo? Para empezar, lo voy a escribir en mayúsculas. Tenemos nombre del correo, tenemos arroba, tenemos el dominio y tenemos la extensión. Extensión. ¿Sí? Entonces, ese es el formato de un correo. Por lo tanto, yo lo que debo validar es que tenga esta estructura, que tenga un nombre de correo, que esté separado por la arroba, luego exista un dominio y posterior exista después del punto una extensión. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente lo que le digo es, fíjate que necesito que me filtres este campo y si el filtro no se cumple, pues le digas que debe de ingresar un correo válido. Entonces, vean ustedes, lo vamos a hacer con una función que se llama filter bar, o filtrar variable, si lo traducimos literalmente. Entonces, filtrame la variable correo electrónico y aplícale el filtro para el correo. Vean que aquí yo voy a tener,
yo voy a tener algunos otros filtros que me van a ayudar. Vamos a ver si me los completa. Aquí, mírenme. Filter validate, bool, boolean, dominios, email, float, IP, MAC, URL. O sea, yo puedo validar, tengo todos estos filtros. Entonces, obviamente, porque sabemos que una dirección IP de un equipo tiene un formato, ¿no? Que un número float tiene un formato, que un número entero tiene un formato, etcétera, etcétera, etcétera. Una URL tiene un formato, etcétera. Entonces yo puedo aplicar varios de estos filtros y por lo tanto el filtro que a mí me interesa es el del correo, porque es un correo el que estoy enviando. Y yo ya tengo definido el correo, ¿sí? Entonces le digo, aplícame ese filtro, ¿no? Del correo. Y listo, si ese filtro no se cumple, entonces obviamente le voy a decir un status 400, el correo debe de tener el formato correcto, ¿no? Idealmente. Posterior, puedo validar el rol, que es casi lo mismo que el DNI. Le digo, pues, le paso la expresión regular, luego le paso el rol y le digo, pues, el rol es inválido si eso no se cumple. Posterior, si se cumple todo lo anterior, entonces yo ya puedo mandar esta petición al modelo para que se procese. ¿Sí? ¿Qué les pareció esa forma de validar? Es súper sencilla, ¿no? Está bastante interesante. ¿Sí? Verán que no es nada compleja. Más aún, eh, solo permítanme. Disculpen, que mensaje importante que atender. Siempre son cuestiones de trabajo, así que no es nada fuera de la universidad. Bien, entonces, si ustedes se fijaron, estas son validaciones que nosotros pues vamos a replicar en todos los demás métodos. Si ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer n cantidad de veces. En algunos métodos vamos a necesitar muchas validaciones, como en este caso, como en el método registrar usuario, como en el método actualizar usuario. ¿Por qué razón? Porque yo necesito saber de que todos esos campos lleven los valores adecuados, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros generamos una perspectiva muy amplia para que se puedan hacer las validaciones que sean necesarias. Así de sencillo. Una vez se cumple, pues obviamente lo único que me resta hacer es decirle, fíjate que vas a instanciar el modelo y vas a llamar al método POST o registrar usuario. ¿Cómo ven ustedes? ¿Le llamamos registrar usuario? ¿Le llamamos registrar usuario? Sí, ¿verdad? Tiene más sentido. Registrar abogado le vamos a llamar. Registrar abogado. Y allá en el modelo también vamos a llamar al método registrar abogado. ¿Les parece? Tiene un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, obviamente, aquí yo puedo darle secuencia, irme al modelo y construir el modelo, ¿no? Que en el modelo no va a ser nada más que otra clase que ya habíamos definido la clase pasada, donde le dimos un nombre de espacio, definimos la clase como tal, generamos el constructor correspondiente si fuese necesario y definimos el método correspondiente que en este caso se va a llamar registrar abogado. ¿Sí? Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Terminemos el controlador. ¿Sí? ¿Qué otro método habíamos dicho que teníamos en el controlador? Teníamos el método de loguearnos. Ok, para poder loguearnos, pues vamos a tener que hacer algunas validaciones particulares. Entonces vamos definiendo esta clase así pasito a pasito para que tengamos una mejor comprensión. Vean ustedes de que aquí ustedes debieron haberme hecho una pregunta, o vamos a ver si logran ver. Vamos a ver si logran ver que hay algo aquí en este método que
yo no estoy utilizando y no tiene mayor sentido el hecho de que exista ahí. ¿Qué es? A ver, yo sé que lo pueden ver. Díganme De qué es. repente, el user model, Ajá. Este. ajá, o no. ¿Ustedes creen? ¿Qué pasaría si yo comento esta línea? ¿De acuerdo? Estoy haciendo una instanciación que es innecesaria. ¿Bien? ¿Quién fue la persona que participó? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dilian. Muy bien, Dilian. Exactamente, tenemos eso. A ver, vamos a ver. Para otra persona excepto Dilian, ¿no? ¿Qué otra cosita por ahí no nos está aportando mayor cosa? Excepto Dilian, ¿verdad? Ya ella ya nos dio un buen insumo. ¿Qué otra cosita por ahí no nos está aportando mayor cosa? O prácticamente no tiene sentido de que esté. A ver, nadie. Incluyámoslos a todos, pues. Ya quitemos la restricción de no mencionar a Dilian, ¿no? A ver, ¿qué ven ahí? Nada. Un parámetro, ¿sí? El parámetro endpoint o la ruta, ¿sí? La ruta como tal, en este momento, no me está aportando mayor cosa, ¿sí? Al igual que el nombre del modelo. Quería que lo detectáramos en orden, ¿no? Pero me fueron al final por ahí, pero no, no importa. El endpoint o la ruta correspondiente en este momento, pues no me está haciendo, o sea, relevancia a nada aquí. Por lo tanto, vean esto. ¿Cómo debería demandar yo esta ruta? Recuerden de que la ruta va a funcionar siempre y cuando nosotros esté bien definida. Por ejemplo, o sea, en otras palabras, nosotros vamos a tener que agregar algunos niveles de seguridad, como por ejemplo recibir la ruta, eh, ¿cómo les puedo decir? La ruta legítima o la legal. Por dos métodos es una forma de poder validar. O sea, en otras palabras, imagínense que yo desde un punto A envío el valor de una variable a un punto B, pero lo voy a enviar por dos canales diferentes. ¿El valor de la variable deberá diferir cuando llegue al punto B? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, no debería diferir. Vamos a ver, abran la boca, muchachos. Necesito que participen. Si no, voy a asumir de que saben todo esto, porque si no, no le van a encontrar nada de sentido. Recibo un parámetro y obviamente es acá donde toma relevancia la instanciación y le voy a decir, fíjate que voy a enviarte la ruta porque también la voy a enviar por aquí para poder validarla allá, pero yo sé que esa ruta está definida en, en esta parte. ¿Y dónde hago esto? Yo sé que esa ruta viene por dónde, por get, por post, viene por ahí, ¿sí? Entonces, van a ver el sentido que toma en el modelo ya cuando estemos procesando la ruta correspondiente y obviamente necesitaré instanciar el modelo para poder a través de su constructor prepararlo y luego validar que la ruta que está definida a nivel de encabezado sea igual a la ruta que viene por cada uno de los métodos. Y entonces yo estoy definiendo la misma ruta, o mejor dicho, estoy enviando la misma ruta por dos canales diferentes, pero, pero eso me sirve a mí de mucho, ya que puedo validar
que esa ruta es válida y es la que yo voy a utilizar para poder retornar el mensaje. ¿Sí? Entonces, el sentido de esto es exactamente lo que acabo de mencionar. Mandar un campo para poder agregarle un nivel de seguridad adicional y que me permita pues poder validar más adelante. ¿Sí? Entonces, ahí es donde toma relevancia el hecho de instanciarlo. Claro está, yo puedo hacer esto también, puedo comentarlo, puedo mandarlo directamente aquí, ¿sí? Sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué sucede si yo lo hago de esta manera? Si yo lo hago de esta manera, pues en cada uno de los métodos que yo defina voy a tener que recibir este parámetro. Pero si lo hago de esta manera, pues obviamente yo podré utilizar más adelante, o sea, después de esta línea, cualquier método que pueda utilizar el campo ruta para poder validarlo. Entonces, lo ideal es poder utilizar el constructor para poder preparar nuestro objeto y poder trabajar con él. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan, pues ahí tenemos simple y sencillamente el sentido de esta línea. Es una instanciación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Normalmente uno dice, ok, voy a definir una variable que se va a llamar modelo y voy a instanciarlo. Pero esa variable modelo es por la cual pues yo voy a llamar a los métodos, ¿no? Normalmente esto era lo que hacían ustedes allá en, en programación 2, ¿sí? Y lo hacemos de esta manera, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Lo que hice anteriormente a esto es equivalente, es idéntico. Así que en este caso, pues yo me omito, porque son formas de poder llamar a los métodos de una clase. Entonces yo omito esta parte y simple y sencillamente a través del nombre de la clase, pues llamo al método y listo. Cualquiera de los dos hace lo mismo. Bien, hasta ahí pues el método registrar abogado. Vámonos al siguiente. ¿Cuál sería el siguiente método? Recuerden, va a ser constante, va a ser público, va a ser estático porque pertenece a esta clase y se va a llamar getLogin, creo que así lo ya definido, ¿no? Vamos a ver, lo llamamos getLogin. GetLogin. O sea, get, ¿por qué? Porque recuerden los get y los set. Get es que yo estoy pidiendo información y set es que estoy cambiando. En este caso, pues le digo, fíjate que necesito traer información relevante al login, ¿no?, de un usuario. Veamos. Si ustedes se fijan, el método yo lo tengo definido de esta manera. Es un pequeño if donde lo primero que hago es validar, y luego, miren, simple y sencillamente llamo al método login que tengo en modelo. Básicamente ese es el sentido de este método. Entonces es algo rápido, ¿no? Entonces vamos a revisarlo. Por aquí, okay, vamos a utilizar self. Vamos a cambiar el contexto, ¿no?, de endpoint, get login, y aquí vamos a cambiar esto. Al principio se lo hice así, para signo de dólar, y luego lo vamos haciendo así. Ok. Endpoint no está definido, tengo que mandarlo, definir, verificar, registrar, endpoint, que sería prácticamente el parámetro correspondiente. Entonces vean lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es poder definir el método que está obviamente en el encabezado.
¿Y dónde está el encabezado? Recuerden de que nosotros preparamos nuestro objeto, ¿no? O sea, aquí está el método y lo pasamos directamente a este atributo. Entonces, lo primero es definir el método. Si el método es get, pues obviamente voy a proceder. Inclusive acá en registrar abogado yo debía haber colocado el método, luego lo vamos a colocar, no importa. Entonces, por ejemplo, si el método es post, porque voy a hacer un registro, entonces tengo que proceder. Entonces agrego el método y el endpoint es igual al parámetro 0. ¿Por qué al parámetro 0? A ver, alguien que me diga qué mandamos en ese parámetro 0. Ya lo vamos a ver más adelantito, tranquilos. Y por acá vamos a cambiarle esto a self y signo de dólar, ¿no? Entonces, para que no tengamos mayor problema con esto, ya que me está dando un error de contexto. ¿Sí? Entonces, set email, bueno, esto no está definido, ya lo vamos a definir, por eso me lo marca como errorcito y ya, listo. Entonces, observemos. Primero definimos el método, bueno, validamos el método, validamos nuestra ruta, luego verificamos nuestros parámetros. En este caso, recordemos de que, ¿qué va a ser getLogin? Pues simple y sencillamente mandar el usuario y la contraseña y poder validar de que ese usuario existe, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un string to lower, ¿sí? Para el parámetro 1, que en este caso pues sería el email, y la contraseña, que sería el parámetro 2. Al final lo que queremos hacer es capturar el usuario, capturar la contraseña, que en este caso pues el usuario es el email y la contraseña pues la clave. Podemos validar algunos de estos campos, por ejemplo, que el correo tenga el formato correspondiente y además de eso que no vengan vacíos, ¿no? Entonces, en primera instancia, validamos de que no vengan vacíos y el usuario le aplicamos el filtro que ya aprendimos anteriormente. Si eso ya está definido, puedo proceder a ¿qué? Ok, a instanciar el modelo, prepararlo, si fuese el caso, a través de métodos como por ejemplo setEmail, o hacerlo a través del constructor o de uno de los constructores que yo pueda definir y luego llamar a login. Si ustedes se fijaron, este método es bien cortito, pero bastante interesante. Más adelantito vamos a ver cómo los parámetros, cómo recibimos esos parámetros como arreglo en, en, en este lado, ¿no? En el lado del constructor, y cómo lo mandamos también al lado del modelo correspondiente. ¿Sí? Entonces, recuerden, aquí en esencia lo que hacemos es que nuestro controlador, como yo voy a hacer un login, necesito que el controlador me mande exactamente al modelo, al método correspondiente que me permite a mí poder ir a la base de datos y poder determinar si ese usuario, pues obviamente existe o no. ¿Sí? Vean que aquí no existe el modelo, obviamente en la clase, ¿no? En la clase userModel no existe el método setEmail y no existe el método setClave. Tampoco existe login, por eso me los marca en rojo, pero luego los voy a definir. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles serían otros métodos que yo puedo definir aquí? Entre tanto, ¿no? Entre tanto, aquí obviamente pues existirán muchísimos más. Por ejemplo, si yo quisiese retornar todos los usuarios que están en mi base de datos, ¿sí? Y vean que aquí ya les estoy dando un poquito de spoiler en este método. Bueno, lo vamos a copiar y pegar. Por lo menos el cuerpo, ¿no? Por lo menos el cuerpo, para que podamos avanzar un poco. Vamos a ver, esta llave es la de la clase. Este es del if. Aquí está. Entonces podemos generar un método que se llame getAll, o retórname todos los usuarios, y que reciba como parámetro el endpoint, que en este caso pues es la ruta, y obviamente pues que hagamos todo lo referente, ¿no? Aquí recordemos de que vamos a utilizar self por el error de contexto que les digo, y por acá también. ¿Listo? Listo, y getAll no está definido, ¿no? Entonces,
veamos. Primero validamos el método y la ruta. Así de sencillo, el método y la ruta. Entonces accedemos al método que viene en el encabezado y como yo lo que quiero es traer información de la base de datos, eso es un get. ¿Sí? Yo le estoy pidiendo información. Entonces yo le denominé getAll, tráigame todos los usuarios. Recibimos como parámetro la ruta y validamos pues tanto la ruta como el método. Si eso está bien, entonces aquí nosotros ya, y aquí es donde yo les digo que ya vamos a empezar a meter, a darles un poco de spoiler, ¿no? Aquí en el controlador incluso yo puedo agregar ya mi JSON Web Token, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer simple y sencillamente con una línea de código. Voy a hacerlo a través de la clase de seguridad, que es donde yo tengo el tema de validar el JSON Web Token, y puedo pues llamar al método validar el JSON Web Token. Le mando los headers correspondientes y le mando la clave. Sencillo. Entonces, desde aquí, si esto procede y no me da ningún problema, entonces yo puedo mandar esto al modelo. Esto lo puedo implementar aquí a nivel del controlador o lo puedo implementar allá a nivel del modelo. De preferencia y a criterio personal, yo diría, coloquémoslo en el controlador. Pero esto es spoiler, así que lo dejo por ahí, lo vamos a utilizar después y obviamente pues estaremos trabajando. Pero si ustedes se fijan, aquí para poder traer todos los usuarios, porque voy a utilizar este método, ¿dónde lo voy a utilizar este método? Cuando yo esté en el panel de administración, en el menú gestión de usuarios y yo necesite ver cuántos usuarios tengo registrados en mi base de datos. Entonces, este método me va a ayudar muchísimo a eso. Y vean que lo único que tengo que hacer es validar el método, validar la ruta y si esas dos cosas se cumplen, pues simple y sencillamente llamo al método getAll o tráigame todos los usuarios de el modelo. Y aquí, si fuese el caso, pues yo hago la instanciación y mando la ruta allá si quiero hacer una validación a nivel de modelo, o sea, si quiero ponerme súper estricto, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, son las 8:59. Bueno, yo sé que ustedes quieren seguir recibiendo clases, ¿no? Pero la tenemos que dejar por ahí. Así que mañana continuamos, ¿verdad? Con los métodos y posterior, pues los estaremos utilizando. Si ustedes se fijaron, no es, bueno, es relativamente sencillo porque lo único que hace el controlador es mandar la petición al método correspondiente en mi modelo, nada más. Y agrego un par de validaciones, obviamente, ¿no? Entonces, aparte de eso, el controlador me sirve a mí como un primer filtro. ¿Sí? Bueno, y los filtros que ya agregué en el index, ¿no? Entonces ya se imaginan lo robusto que se vuelve una aplicación si yo voy agregando esos niveles de seguridad. Bien, señoritas y señoritos, cuídense, que tengan un buen día y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? La mañana, luego. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego, cuídense, un gusto. Hasta luego, hasta luego.